La nave espacial Meridian flotaba en el vacío entre el espacio humano y el Valkyrie, con su casco resplandeciendo con las luces de 1000 troneras. Dentro de la cámara ceremonial principal, Raquel permanecía de pie frente a un espejo que se extendía del suelo al techo, observando cómo su asistente ajustaba la fluida tela plateada de su vestido de novia. La tela brillaba como la luz líquida de las estrellas, tradicional para una princesa portadora que contraía matrimonio político. No sintió nada al mirarse en el reflejo. Era su deber, nada más. «Estás hermosa, princesa», susurró su asistente, Meera, pero Lyra apenas la oyó. Su mente estaba en otra parte, pensando en el humano con el que se casaría en menos de una hora. Hake Morrison. Había visto su fotografía y leído su hoja de servicio. Era un soldado condecorado por alguna batalla. Los detalles poco importaban. Los humanos eran criaturas frágiles, afortunados de haber tenido la suerte de haber tenido la oportunidad de viajar por el espacio. Sus cuerpos eran débiles comparados con los Valkyrie. Su esperanza de vida era más corta, sus tradiciones primitivas, pero eran numerosos y tenían capacidad industrial. Y ahora mismo, el Imperio Valkyrie necesitaba ambas cosas. El enjambre de Drakkar se extendía por las colonias exteriores como una plaga, consumiendo todo a su paso. La alianza con la humanidad era necesaria para la supervivencia. Y Lyra, como la hija menor de la familia imperial, era el precio de esa alianza. Se tocó el colgante de cristal que llevaba en el cuello, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Su madre lo había llevado, su abuela antes. Ahora la uniría a un humano, a una especie que apenas comprendía y que en secreto menospreciaba. «Es hora, princesa», dijo Meera en voz baja. LR respiró hondo y caminó hacia la cámara ceremonial. Las puertas se abrieron ante ella, revelando un espacio lleno de dignatarios humanos y Valkyrie. Los humanos vestían sus uniformes militares, rígidos y formales. Las valquirias vestían túnicas vaporosas que parecían vibrar con vida propia, mostrando la gracia natural de su pueblo. Al frente de la cámara estaba Hake Morrison. Lyra lo observó mientras caminaba por el pasillo. Era más alto de lo que esperaba, con hombros anchos y cabello oscuro cortado al estilo militar. Su rostro era difícil de interpretar, ni acogedor ni frío, simplemente neutral. Su uniforme estaba cubierto de cintas y metales, más de lo normal para alguien de su edad. Sus manos, entrelazadas a la espalda, mostraban antiguas cicatrices en los nudillos. Sus miradas se cruzaron brevemente. Las suyas eran de color marrón oscuro, casi negras bajo la luz de la cámara. Vio algo parpadear allí, algo que no pudo identificar. Luego desapareció. Estaba de pie, firme, un soldado cumpliendo órdenes. La ceremonia fue incómoda, como parecían ser todos los eventos culturales mixtos. El sumo sacerdote Valkyrie cantaba en el antiguo idioma mientras un capellán humano leía un texto preparado sobre unidad y compañerismo. LR pronunció sus votos en un inglés con acento. Hake pronunció los suyos y practicó el Valkyrie con esmero. Su pronunciación era sorprendentemente buena, aunque su tono se mantuvo monótono y sin emociones. Cuando llegó el momento de intercambiar los objetos simbólicos, Lyra le ofreció un fragmento de cristal de su mundo natal. Él lo tomó con cuidado, como si temiera romperlo, y le ofreció a cambio una sencilla banda metálica, un anillo de bodas humano. Ella se lo puso en el dedo, sintiendo el peso desconocido. «Por la autoridad de la coalición y del Imperio Valkyrie, los declaro unidos», dijo el sacerdote. Hubo un aplauso cortés. Lyra sintió la mano de Hake en su brazo, suave pero firme mientras la guiaba de vuelta por el pasillo. Su tacto era cálido. Los humanos siempre eran más cálidos que su gente. Le resultó un poco incómodo. La recepción que siguió fue peor que la ceremonia. Los nobles Valkyrie se agruparon a un lado del gran salón, los humanos al otro. Unos cuantos diplomáticos valientes se mezclaron entre los grupos, charlando de cosas sin importancia que todos sabían que no tenían sentido. Lyra se sentó en la mesa principal junto a su nuevo esposo, picoteando la comida que no le apetecía. «Hiciste bien con la pronunciación», dijo finalmente, intentando llenar el silencio entre ellos. «Gracias», respondió Hake. Cortó la comida con movimientos precisos. «Militar limpio. Tuve 3 meses para prepararme. 3 meses no es mucho tiempo para aprender Valkyrie. Fue suficiente». Tomó un trago de agua. «He aprendido idiomas más rápido». Quería preguntarle qué quería decir con eso, pero un grupo de oficiales humanos se acercó a su mesa para felicitarlos. Hake se levantó y les estrechó la mano, con un aire más cálido.
Eran su gente, sus compañeros de armas. Con ellos, sonrió levemente, hizo algunas bromas que el Ra no entendió del todo. Luego siguieron adelante y la máscara de neutralidad regresó. Al otro lado del pasillo, Lyra vio a un grupo de nobles Velcari observándolos. El capitán nocturno Teren estaba entre ellos. Su expresión era de un disgusto apenas disimulado. Sabía lo que estaban pensando. Pobre LRA, casado con una humana, con una de esas frágiles criaturas que probablemente morirían en la primera batalla real que enfrentaran. Sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza e ira. «Deberías saber algo», dijo Jaque en voz baja, atrayendo su atención. Miraba al frente, no a ella. «No me ofrecí voluntario para este matrimonio, porque quería un puesto político o estatus. No me importa nada de eso». «Entonces, ¿por qué te ofreciste voluntario?», preguntó. «Porque alguien tenía que hacerlo». Finalmente se giró para mirarla y porque sé lo que viene. Los Hrothgar no se detendrán en las colonias exteriores. Esta alianza tiene que funcionar, lo que significa que este matrimonio debe al menos parecer funcional. Haré mi parte. Seré respetuoso. No te avergonzaré. Es todo lo que puedo prometer. Lyra no supo qué decir a eso. Era honesto, al menos más honesto que cualquier mentira bonita, sobre intentar que esto funcionara. Haré lo mismo, dijo finalmente. Ambos tenemos nuestros deberes. Asintió una vez y luego volvió a su comida. La recepción terminó tarde para los estándares humanos, temprano para los nuestros. Lyra se encontró siendo escoltada a sus nuevos aposentos a bordo del alojamiento temporal Meridian. Le dijeron que en 2 días se trasladarían al puesto de avanzada Guardián, una estación fronteriza que sería su hogar permanente. Jaque la siguió al interior de los aposentos, pero se detuvo justo al entrar. El espacio estaba dividido en 2 dormitorios con una sala común compartida. Muy diplomático. «Yo me quedo a la izquierda», dijo, «a menos que tengas alguna preferencia». «No, está bien». Apretó las manos, sintiéndose de repente incómoda. «Jaque, deberíamos establecer algunas reglas». «De acuerdo». Dejó la pequeña bolsa que llevaba. «Espacio privado. Mantenemos las apariencias en público, pero no nos debemos nada en privado. Si eso cambia, lo hablamos. ¿Te parece bien? ¿Este paraíso?» «Sí». Se sintió extrañamente aliviada. «Eso funciona». Él asintió y se dirigió a su dormitorio. Hizo una pausa. «Por si sirve de algo, sé que esto no es lo que querías. Tampoco es lo que yo quería, pero estamos atrapados, así que más vale que no nos hagamos sufrir mutuamente». «De acuerdo», dijo en voz baja. Esa noche, Ra yacía en su cama, mirando al techo, escuchando los sonidos de la nave a su alrededor. Podía oír a Jaque moviéndose en su zona. Preparándose para dormir, se preguntó qué clase de hombre era realmente bajo la máscara de soldado. Se preguntó si alguna vez lo descubriría o si pasarían años viviendo como educados desconocidos. A través de la pared, oyó a Jaque gritar en sueños. No fue fuerte, solo un agudo grito de angustia que se interrumpió rápidamente. Luego, silencio. Esperó, escuchando, pero no hubo nada más. En la oscuridad, Lyra se tocó el anillo en el dedo y pensó en el deber, en el sacrificio, en el extraño humano con el que se había casado. En las profundidades del espacio, los Hrothgar se movían, cazaban, consumían. La alianza era frágil. El futuro era incierto. Solo sabía que había cumplido con su parte. Se había casado con el humano. Ahora verían si el deber sería suficiente. El guardián del puesto de avanzada flotaba en el límite del espacio controlado. Una enorme estructura de metal y escudos de energía que marcaba la frontera entre la civilización y lo desconocido. LRA se encontraba en la plataforma de observación 3 semanas después de su llegada. Observaba naves de patrulla pasar a la deriva como bancos de peces. La vista era hermosa, pero a la vez fría. Ahora venía allí a menudo, buscando la soledad de la incómoda realidad de su nueva vida. Tras ella, oyó que se abría la puerta, pero no se giró. Supo quién era por los pasos casi silenciosos. Jaque tenía una forma de moverse que casi no hacía ruido, algo que le pareció a la vez impresionante y un poco desconcertante. «Ya llegaron los informes de la patrulla matutina», dijo. Se acercó a ella, pero mantuvo una distancia prudente. Nada inusual, igual que ayer. «Me alegro», respondió ella, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Al menos una actividad inusual le daría algo en que concentrarse, además del extraño limbo de su matrimonio.
Guardaron silencio un momento. Esto se había convertido en su rutina durante las últimas semanas. Breves conversaciones sobre asuntos de la estación, saludos corteses al cruzarse en sus habitaciones compartidas, por lo demás, en vidas separadas. Jake pasaba la mayor parte del tiempo en las secciones militares de la estación, realizando ejercicios de entrenamiento con los marines humanos destinados allí. Lyra se ocupaba de sus deberes diplomáticos y de los intercambios culturales con el pequeño contingente Belcari. «Hay una cena formal esta noche», dijo Lyra. «Con los comandantes de la estación, deberíamos asistir juntos». «Estaré allí», confirmó Jake. Empezó a irse, pero se detuvo. «Lyra, esos ejercicios de entrenamiento que he estado realizando, algunos de los tuyos se han quejado de que son demasiado agresivos. ¿Demasiado paranoicos? Creo que los llamaron». «¿Son demasiado agresivos?», preguntó, volviéndose finalmente para mirarlo. «No». Su expresión era indescifrable. «Son necesarios, pero no voy a provocar un incidente diplomático. Les bajaré el tono». «No lo hagas». La palabra la sorprendió tanto como pareció sorprenderlo a él. «Si crees que son necesarios, haz lo que creas correcto. Yo me encargaré de Teren». Algo brilló en sus ojos. Ahí estaba y se fue demasiado rápido para identificarlo. «De acuerdo, gracias». Después de que se fuera, Lyra se quedó en la plataforma de observación, pensando en su esposo. Era un enigma que no podía resolver. Siempre controlado, siempre midiendo sus palabras y acciones. Había intentado saber más sobre él, pero su hoja de servicio era sorprendentemente escasa para alguien con tantas condecoraciones. Grandes secciones eran clasificadas, marcadas con autorizaciones de seguridad a las que no tenía acceso. Esa noche, se vistió con esmero para la cena formal. El vestido era un equilibrio entre los estilos Belcari y humano, algo que su asistente la había ayudado a elegir. Cuando salió de su dormitorio, encontró a Jake ya esperando en la sala común. Llevaba su uniforme militar formal, el de las medallas y condecoraciones. Parecía incómodo con él. «Te ves bien», dijo simplemente. «Gracias». «Tú también». Se ajustó el colgante, un hábito nervioso. «¿Nos vamos?» La cena se celebró en uno de los grandes salones de la estación, un espacio diseñado para impresionar a los dignatarios visitantes. Rons llenaba la sala, cada uno con una mezcla de oficiales andari humanos y civiles. Lyra y Jake estaban sentados en la mesa de mando con el almirante Chengwei, comandante de la flota humana, y el capitán caballero Teren, quien dirigía las fuerzas militares Belcari en la estación. La comida empezó bastante bien. El almirante Chen fue un anfitrión amable. Preguntó por la adaptación del RA a la estación y elogió las contribuciones Belcari a la seguridad. Pero a medida que avanzaba la noche y las bebidas fluían con más libertad, la máscara cortés de Teren comenzó a desmoronarse. «Dígame, comandante Morrison», dijo Teren, reclinándose en su silla, «¿cómo espera su gente contribuir significativamente a esta alianza?» «Sus naves son más lentas, sus armas menos refinadas, sus soldados carecen de las ventajas naturales que posee mi gente». Lyra se puso rígida, pero la expresión de Jake no cambió en absoluto. Tomó un sorbo de agua antes de responder. «Nuestra contribución radica en la cantidad y la capacidad industrial, como saben. Podemos producir naves y suministros más rápido que cualquier otra especie de la coalición». «Ah, sí. Cantidad sobre calidad», dijo con una leve sonrisa. «Qué humano, Teren». «Basta», dijo Lyra bruscamente. Pero Jake levantó una mano, un gesto que la sorprendió. Cuando habló, su voz era tranquila, casi suave, pero había algo debajo, algo duro como el acero. «Tienes razón en que los humanos no son tan fuertes ni rápidos por naturaleza como los Belcari. No tenemos tus ventajas. Así que tuvimos que desarrollar otras fortalezas. Adaptabilidad, determinación, la disposición a hacer lo que sea necesario para sobrevivir». La forma en que pronunció esas últimas palabras le puso los pelos de punta a Lyra. Por un instante, vio algo en los ojos de Jake que nunca antes había visto. Algo frío, distante y peligroso. Luego, desapareció. Y él estaba tomando otro sorbo de agua como si nada. Había sucedido. Theon pareció presentir que había tocado algo que no debía. Murmuró una disculpa y cambió de tema. Pero Lyra no podía dejar de pensar en la mirada de Jake. ¿Qué había visto su esposo? ¿Qué había hecho para ganarse todas esas secciones clasificadas en su expediente? Después de cenar, regresaron a sus aposentos en silencio. Cuando se quedaron solos, el LR finalmente habló. Lo que dijo fue inapropiado.
Me disculpo en nombre de mi gente. No lo hagas. Jake se quitó la chaqueta del uniforme y la colgó con cuidado. No se equivoca sobre las limitaciones físicas humanas. Y tiene miedo. Todos lo tienen. Los Drats se están volviendo más atrevidos y todos lo saben. El miedo hace que la gente diga estupideces. Lo manejaste bien, dijo ella. Práctica. Se dirigió a su dormitorio. Se detuvo y se dio la vuelta. Lyra, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué me dijiste que no bajara el tono de los ejercicios de entrenamiento? Consideró su respuesta cuidadosamente. Porque en las 3 semanas que llevamos aquí, te he observado. No malgastas tiempo ni esfuerzo. Todo lo que haces tiene un propósito. Si crees que los simulacros son necesarios, probablemente lo sean. Independientemente de lo que Teren piense, la observó durante un largo rato. Eres más observadora de lo que creía. Tú también, respondió ella. Sabías que vendría a la plataforma de observación esta mañana. Sabías que estaría sola. Por eso trajiste los informes de patrulla personalmente en lugar de simplemente enviarlos. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás solo quería ver el paisaje. Nunca te había importado el paisaje. No, admitió. Pero empiezo a pensar que este arreglo podría funcionar mejor si de verdad intentáramos entendernos, aunque sea un poco. Fue lo más personal que le había dicho desde su boda. Lyra sintió un movimiento en el pecho, una pequeña grieta en la pared que lo separaba. Me gustaría eso. Esa noche, Lyra no pudo dormir. No dejaba de pensar en Jake, en las contradicciones que presentaba. El control cuidadoso y el brillo peligroso en sus ojos, la distancia respetuosa y la tentativa de comprensión. ¿Quién era realmente? A las 2 de la mañana, renunció a dormir y se envolvió en una bata. Salió de su dormitorio en silencio, planeando prepararte en la sala común. Pero Jake no estaba en su cama. Podía ver a través de la puerta abierta que su habitación estaba vacía. Curiosa, revisó el registro de tiempo junto a la puerta. Había salido de las habitaciones hacía 1 hora. ¿A dónde iría en mitad de la noche? No debería seguirlo. Era una invasión de la privacidad. Exactamente lo que habían acordado no hacer. Pero algo la atraía. La necesidad de comprender al hombre con el que se había casado. Se vistió rápidamente y salió al pasillo. La estación estaba tranquila a esa hora. Solo había una tripulación mínima de servicio. Lyra siguió su instinto hacia las instalaciones de entrenamiento en la sección militar. Al acercarse, oyó sonidos, el zumbido de las barreras de energía, el crujido agudo de los impactos. Lo encontró en la sala de entrenamiento 7. La puerta estaba entreabierta, y podía ver dentro sin que nadie se diera cuenta. Jake estaba solo, moviéndose a través de secuencias de combate que la dejaban sin aliento. Solo llevaba pantalones de entrenamiento, su torso desnudo y cubierto de sudor y cicatrices. Tantas cicatrices, antiguas y nuevas, entrecruzando su piel como un mapa de violencia. Pero era su forma de moverse lo que captaba su atención. No había nada humano en ello. Fluía de un golpe a otro con una precisión que parecía imposible. Luchaba contra sombras, oponentes imaginarios, pero cada movimiento era letal y exacto. Su rostro estaba inexpresivo, sin emociones. Sus ojos se centraban en amenazas que solo podía ver. Esto no era práctica. Esto era algo más. Esto era memoria muscular de batallas reales, muerte real, horror real. Esto era lo que Jake Morrison realmente era. Bajo el cuidadoso control y la distancia educada, Lyra observó durante 10 minutos, incapaz de apartar la mirada. Cuando Jake finalmente se detuvo, respirando con dificultad, pero sin aliento, se retiró en silencio antes de que pudiera notar su presencia. Regresó a sus aposentos y se metió en su cama, con el corazón latiendo con fuerza. Se había equivocado con los humanos, se había equivocado. Sobre Jake, no había nada de blando ni débil en lo que acababa de presenciar. Su esposo era un arma afilada por experiencias que ella no podía imaginar, y la había estado ocultando tras una máscara de normalidad desde entonces. El momento en que se conocieron, mientras yacía en la oscuridad, LR oyó abrirse la puerta de sus aposentos. Jake se movía silenciosamente por la sala común, con el agua corriendo en el baño. Luego, silencio. Mañana fingiría no haber visto nada. Mantendría la distancia educada que habían establecido. Pero todo había cambiado. Ahora sabía que el hombre con el que se había casado por deber era mucho más peligroso de lo que nadie sospechaba. Y en algún lugar de la profunda oscuridad del espacio, los sensores comenzaban a captar lecturas inusuales. El coche Drat se movía,
reuniendo sus fuerzas. La tormenta se avecinaba y LR acababa de darse cuenta de que la habían colocado junto a la única persona en esta estación que podría estar lista para ella. La alarma gritó a través del outpost guardián a las 0400 horas, sacando Lyra de un sueño intranquilo. Las luces rojas de emergencia inundaron sus aposentos cuando Hake salió corriendo de su área de dormir, ya medio vestido con su uniforme de combate. Su rostro estaba alerta, concentrado, sin mostrar signos de sueño. «Vayan al centro de mando», dijo, poniéndose el chaleco táctico con la rapidez de la práctica. Ahora, Lyra se vistió rápidamente, con las manos temblorosas. Nunca había oído esa alarma en particular. Era la que usaban para el contacto masivo, para la invasión. Para cuando salió, Hake ya se había ido. Los pasillos eran un caos. Personal corriendo a los puestos de combate, oficiales gritando órdenes, el constante sonido de la alarma dificultaba pensar. Lyra se abrió paso entre la multitud hacia el centro de mando. Su formación diplomática la mantenía tranquila incluso cuando el miedo la atenazaba. El centro de mando era peor. Todas las pantallas mostraban la misma pesadilla. Miles de contactos rojos cayendo del hiperespacio, rodeando la estación en una red mortal. El vehículo Drat había llegado, y traían consigo toda su furia. ¿Cuántos?, preguntó la almirante Cheney desde la plataforma central. 15.000 bionaves y contando, informó un oficial con la voz tensa por el miedo. 3 naves colmena de clase capital. Están lanzando cápsulas de asalto hacia la estación. Lyra encontró al capitán Caballero Teren de pie con las otras Valkyrie. Oficiales, con el rostro pálido. Los Valkyrie habían luchado contra los Drakar antes, pero nunca en estas cantidades. Esto no era una incursión, era un exterminio. ¿Dónde está el comandante Morrison?, preguntó el almirante Chen Gui. Aquí, señor. Hake entró a la plataforma de mando, y Lyra apenas lo reconoció. El hombre cuidadoso y controlado de sus aposentos había desaparecido. En su lugar había algo frío y depredador. Sus ojos recorrieron las pantallas tácticas con una velocidad aterradora, procesando la información más rápido de lo que parecía posible. «Comandante de evaluación», preguntó el almirante Cheney. «Nos superan en número 30-1. Los escudos de la estación fallarán en 2 horas al ritmo de ataque actual. Necesitamos evacuar al personal no esencial de inmediato y prepararnos para el abordaje». La voz de Hake era plana, sin emoción. «Solicito permiso para tomar el mando táctico de todas las fuerzas terrestres». Teren dio un paso al frente. «Almirante, seguramente las fuerzas Valkyrie deberían mantener su propio mando». «Permiso concedido». El almirante Cheney lo interrumpió. «Comandante Morrison, tiene plena autoridad sobre todas las operaciones defensivas. Lo que necesites hacer». Algo se cruzó entre los dos oficiales humanos. Un entendimiento tácito. Lyra vio que la mano del almirante Cheney rozó brevemente el hombro de Hake. Un gesto de apoyo y compasión. Como si supiera en que le estaba pidiendo a Hake que se convirtiera, Hake comenzó a dar órdenes de inmediato, su voz atravesando el caos con absoluta autoridad. Reposicionó las redes de defensa, coordinó escuadrones de cazas, estableció posiciones de repliegue. Los oficiales humanos respondieron al instante a sus órdenes. Los oficiales Valkyrie dudaron, confundidos por recibir órdenes de alguien a quien consideraban insignificante. «Caballero capitán Teren», dijo Hake sin levantar la vista de las pantallas. «Tus guerreros son excelentes en combate abierto, pero no tienes experiencia en combate defensivo a corta distancia. Necesito que confíes en mí. Coloca tus fuerzas exactamente donde te diga o moriremos todos. ¿Entendido?» Teren tensó la mandíbula, pero asintió. «Entendido». La primera oleada golpeó los escudos de la estación como un martillo. Toda la estructura se estremeció. Lyra se agarró a la barandilla para estabilizarse. En las pantallas, vio la biografía del coche Drat. Los barcos chocan contra las barreras energéticas, sus cascos orgánicos, rompiendo contra los escudos como olas contra las rocas. Pero había muchísimos escudos a 70%. Un oficial gritó: «Redireccionen la energía de los sistemas no esenciales», ordenó Hake, «y comuníqueme con la comandante Lisa Park. Necesito su ala de caza lista para la operación en 5 minutos». Lisa Park apareció en una pantalla de comunicación, ya con su traje de vuelo. «Bien, les envío datos de objetivo. Apunten a estas coordenadas con precisión. No se desvíen. No improvisen. Dentro y fuera. Máxima velocidad. Señor,
Esas coordenadas están justo en el centro de su formación. Seguiremos las órdenes, comandante. Jake terminó. Esos son los nodos de control para su patrón de ataque. Elimínenlos y ganaremos tiempo. ¿Pueden hacerlo?, dijo Lisa Parks con determinación. Sí, señor. Podemos hacerlo. Lyra observó cómo los cazas humanos despegaban. Pequeños puntos de luz contra el enorme enjambre. Se movían con precisión suicida, sumergiéndose en el corazón de la formación Drakkar. Explosiones florecieron en la oscuridad al alcanzar sus objetivos. 3 cazas no lograron regresar, pero el patrón de ataque Drakkar flaqueó. Se desorganizó. Los escudos se mantenían al 65%. La oficial mostró sorpresa en su voz. Jake ya estaba pasando la siguiente crisis. Coordinaba constantemente. Su mente procesaba los problemas más rápido de lo que Lyra podía seguir. Anticipó los movimientos de los Drakkar, contrarrestó sus estrategias, los pusieron en su contra al obligarlos a entrar en zonas de ataque donde las armas de la estación tenían el máximo efecto. Pero no fue suficiente. La magnitud del asalto era abrumadora. 2 horas después del inicio de la batalla, ocurrió lo inevitable. Fallaron los escudos. Sección 7-12. Un oficial gritó, brecha de casco en varias cubiertas. Nos están abordando. La expresión de Jake no cambió. Todas las fuerzas terrestres a posiciones defensivas. Comandante Park, retraiga sus cazas a la defensa de punto. Almirante, necesito bajar allí. Lo sé. La almirante Cheney dijo en voz baja. Haz lo que mejor sabes hacer. Jake. Jake se giró para irse, pero se detuvo y miró directamente a Lyra por primera vez desde que comenzó la batalla. Quédate aquí. Cuídate. Y luego se fue. Moviéndose con esa gracia silenciosa letal que había visto en la sala de entrenamiento, Lyra no podía quedarse en el centro de mando. Se dijo a sí misma que necesitaba ver cómo estaban los civiles Velkhari para cumplir con su deber diplomático. Pero la verdad era que necesitaba ver. Necesitaba saber de qué era realmente capaz Jake. Cuando se quitó la máscara por completo, se dirigió a la sala de monitoreo de seguridad. El técnico intentó protestar, pero LR llamó a Rank, su autoridad real, ignorando sus objeciones. Abrió las imágenes de las cámaras internas, buscando en docenas de pantallas hasta que encontró lo que buscaba. Cubierta 17. El coche Drar había entrado allí, en masa. Sus cuerpos insectoides atravesaban el casco desgarrado como una avalancha de pesadillas. Cada uno era del tamaño de un humano, con extremidades afiladas como cuchillas y mandíbulas capaces de desgarrar armaduras. Se movían a una velocidad terrible, abatiendo los primeros defensores antes de que pudieran reaccionar. Entonces llegó Jake con su unidad de marines. Lo que Lyra presenció a continuación la atormentaría en sueños para siempre. Jake se movía por el pasillo como la encarnación de la muerte. Tenía un rifle de plasma en una mano, una espada de combate en la otra, y las usaba con precisión quirúrgica. No había movimiento en vano, ninguna vacilación. Cada disparo era una muerte. Cada golpe era letal. Anticipó dónde estaría el coche Drat antes de que llegaran. Se posicionó a la perfección. Explotó cada debilidad en su biología. Pero era más que solo habilidad. Era algo más profundo, algo aterrador. Jake luchó con una furia fría que no era humana. Su rostro permaneció inexpresivo, sin emociones, incluso mientras esperaba la carnicería. Cuando su rifle se quedó sin munición, lo usó como garrote. Cuando se rompió, usó su espada en sus manos. Mató a un guerrero Drotkar con las manos desnudas, rompiéndole el cuello con un movimiento imposible para alguien de su tamaño. Sus marines siguieron su ejemplo, luchando con una ferocidad que impactó a los observadores Velkhari. No lucharon con honor ni limpieza. Lucharon por sobrevivir usando tácticas que parecían brutales y deshonestas. Colocaron trampas, usaron explosivos, convirtieron los propios sistemas de la estación en armas. Cuando un Drotkar atrapó a un marine, un compañero de equipo le disparó en la pierna para matar a la criatura que lo seguía. El marine herido siguió luchando. En otra pantalla, Lyra vio a guerreros Velkhari con sus armaduras ceremoniales caer ante el enjambre. Lucharon con valentía, pero lucharon tradicionalmente con honor y tácticas establecidas. Los Drakkar carecían de honor. Arremetían, abrumaban, consumían, pero donde Jake guiaba a sus humanos, la línea se mantenía. Estaba en todas partes a la vez, gritando órdenes, poniendo a cubierto a los soldados heridos, matando a todo lo que se acercaba. En un momento dado,
Un enorme campeón dropcar, el doble de grande que los guerreros normales, se abrió paso entre las filas humanas. Se dirigía directamente hacia un grupo de heridos cuando Hake lo interceptó. Ra no pudo apartar la mirada. El campeón era más fuerte, más rápido, sus armas naturales superiores a cualquier cosa que Hake llevara. Debería haberlo matado en segundos. En cambio, Hake esquivó su primer golpe, rodó bajo su guardia y clavó su espada en el tejido blando bajo su mandíbula. El campeón se retorció, casi aplastándolo. Pero Hake resistió, retorciendo la espada, derribando a la criatura mientras moría. Cuando se levantó, cubierto de sangre alienígena, Lyra vio su rostro con claridad en la cámara. Sus ojos estaban vacíos, ni fríos ni furiosos, simplemente vacíos, como si se hubiera ido a otro lugar, dejando solo el arma. ¿Qué es?, susurró. El técnico de seguridad, que había estado viendo las mismas transmisiones, respondió en voz baja. Es el Escuadrón Fantasma, señora. Creíamos que el programa se había disuelto, pero supongo que algunos de ellos siguen ahí fuera, haciendo lo que se les encomendó. El Escuadrón Fantasma, fuerzas especiales creadas específicamente para luchar contra los dropcar. Toman soldados que ya han sobrevivido a lo peor y los entrenan para ser peores que cualquier cosa que el enemigo pueda lanzarles. La voz del técnico transmitía respeto y miedo a partes iguales. Se supone que ya no existen. Demasiado controvertido. Pero supongo que cuando necesitas a alguien que defienda la posición contra el mismísimo infierno, llamas a los fantasmas de la pantalla. Hake ya se dirigía al siguiente punto de ruptura. Sus marines lo seguían sin rechistar. El coche Drot aprendió rápidamente a evitar sus secciones, moviéndose para atacar en otro lugar. Pero dondequiera que fueran, Hake parecía saberlo, parecía estar esperando. Las horas transcurrían en una bruma de violencia. Lyra vio a su esposo convertirse en algo que ya no era del todo humano, algo diseñado para un solo propósito. Lo vio salvar cientos de vidas con una eficiencia despiadada. Lo vio matar sin piedad ni vacilación. Y comenzó a comprender las pesadillas, las cicatrices, la distancia que mantenía. Esto era lo que realmente era Hake Morrison. Esto era en lo que se había convertido para proteger a otros. Se había convertido en un monstruo para que otros no tuvieran que hacerlo. Finalmente, después de 6 horas de lucha constante, los dropcar comenzaron a retirarse. Habían perdido a miles de guerreros. Su ataque fue destrozado por defensas que no esperaban enfrentar. La estación apenas había resistido. Lyra salió de la sala de seguridad y se dirigió por los pasillos dañados hacia el centro médico de emergencias. Encontró a Hake allí recibiendo puntos de sutura por un corte profundo en las costillas. Su uniforme estaba roto y cubierto de sangre. La mayor parte no era suya. Sus manos estaban firmes mientras un médico lo atendía. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación. Por un instante, vio vulnerabilidad allí. Vio al humano bajo el arma. Luego desapareció, y él solo era un soldado cansado al que le estaban curando. Se acercó y se paró a su lado. ¿Qué tan grave es? Sobreviviré, dijo simplemente. Perdimos 43 marines, 97 heridos. Podría haber sido peor. Salvaste esta estación. Hice mi trabajo. Su voz volvió a ser monótona, sin emoción. Lyra extendió la mano y la tomó, sin importarle la sangre ni las miradas que la observaban. Te vi luchar. Hake se tensó, luego se relajó lentamente. Y ahora sabes lo que soy. Sí, dijo en voz baja. Ahora lo sé. La estación quedó en silencio después de la tormenta. El tipo de silencio que llega después de que pasa una tormenta. Pero todos saben que se avecina otra. Lyra estaba sentada en la plataforma de observación, observando los equipos de reparación trabajar en las secciones dañadas del casco. Los sopletes de soldadura brillaban como estrellas lejanas contra la oscuridad del espacio. Habían pasado 3 días desde el primer ataque Drar. 3 días de tiendas de campaña, espera y reparaciones constantes. Hake apenas le había hablado desde que lo encontró en la enfermería. Se pasaba el tiempo coordinando las defensas, haciendo ejercicios constantes con sus marines, preparándose para el siguiente asalto. Pero algo había cambiado entre ellos. La distancia prudente que mantenían había desaparecido, reemplazada por algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. La puerta se abrió tras ella. Supo que era Hake incluso antes de que hablara. Había aprendido a reconocer sus pasos, tan silenciosos que la mayoría de la gente no lo oía venir. «Tenemos que hablar», dijo, acercándose a ella junto a la ventana. «Sí», asintió ella.
Tenemos que hablar. Guardó silencio un largo rato, contemplando las estrellas. Dijiste que me viste luchar. ¿Cuánto viste? Suficiente. Lyra mantuvo la voz firme. Vi de lo que eres capaz. Vi en que te conviertes cuando empieza la lucha. Y ahora me tienes miedo. No era una pregunta. No. La palabra lo sorprendió a ambos. Lyra se giró para mirarlo. No te tengo miedo, Jaque. Temo por ti. Hay una diferencia. Finalmente la miró, con la confusión reflejada en su rostro. No entiendo. Vi tu cara en esas transmisiones de seguridad. No estabas allí. En realidad no. Te habías ido a otro lugar. Te habías convertido en otra cosa. Y sigo pensando en lo que te cuesta hacer eso, convertirte en esa cosa cuando sea necesario. La mandíbula de Jaque se tensó. No importa lo que cueste. Es para lo que me entrenaron, para lo que fui hecho. ¿Hecho para? Presionó Lyra. ¿Qué significa eso? Escuadrón Fantasma. El técnico lo llamó. ¿Qué es eso, Jaque? ¿Qué te hicieron? Durante mucho tiempo, pensó que no respondería. Se giró hacia la ventana, con las manos agarradas a la barandilla. ¿Quieres la verdad? ¿Toda la verdad? Sí. Hace 15 años estuve destinado en la colonia Kepler, un mundo del borde exterior, principalmente familias, niños. Era joven. Acababa de terminar el entrenamiento básico. Creía saber lo que era la guerra. Su voz era distante, recordando que entonces llegaron los Rotkar. Los habíamos encontrado antes, pero nunca en esa cantidad. Nos atacaron rápido, abrumaron nuestras defensas en cuestión de horas. Los vi arrasar con miles de millones de civiles como si no fuera nada. Niños, LR. Vi niños destrozados por esas criaturas mientras yo no podía hacer nada para detenerlos. LR asintió un nudo en la garganta, pero guardó silencio, dejándolo hablar. 90.000 personas murieron en Kepler. Sobreviví porque me escondí en los túneles de mantenimiento como un cobarde mientras la gente gritaba por encima de mí. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de socorro, encontraron 200 supervivientes de 90.000. Yo era una de ellas. Eso no te convierte en un cobarde, dijo Lyra en voz baja. Quizás no, pero me hizo inútil. Era un soldado que no podía proteger a nadie cuando importaba. Hizo una pausa, con los nudillos blancos sobre la barandilla. Después de Kepler, la inteligencia militar inició un programa. Buscaban supervivientes de los ataques de los Rotkar. Personas que habían vivido lo peor y de alguna manera seguían funcionando. Nos ofrecieron una opción. Podíamos darnos de baja, volver a casa, intentar olvidar, o podíamos ser voluntarios para algo nuevo. El Escuadrón Fantasma. Sí, nos entrenaron para luchar contra los Rotkar en sus propios términos. Sin honor, sin reglas, sin piedad, solo supervivencia y victoria a cualquier precio. Nos enseñaron todas las debilidades de la biología de los Rotkar, todos los trucos psicológicos para mantenernos funcionales durante el horror. Nos condicionaron a desconectar, a convertirnos en armas cuando fuera necesario. 13 meses de entrenamiento que quebraron a la mayoría de los voluntarios. 23 de nosotros nos graduamos. No sé cuántos siguen vivos. El LR extendió la mano y le tocó el brazo. Se estremeció, pero no se apartó. ¿Qué pasó con el programa? Los políticos decidieron que era poco ético, creando soldados diseñados específicamente para deshumanizarse, para convertirse en monstruos, luchando. Monstruos. Hubo investigaciones, audiencias. El programa se disolvió oficialmente hace 5 años. A quienes ya lo habíamos pasado se nos permitió seguir en servicio, pero no pudimos entrenar a otros. No pudimos transmitir lo que aprendimos. Pero sigues aquí. Sigues haciéndolo. Sigues haciéndolo porque alguien tiene que hacerlo. Jaque finalmente se giró para mirarla de frente. La carta Drat no se detiene. Ra, no negocian. No se rinden. Consumen todo a su paso. Y la mayoría de los soldados, buenos soldados, soldados honorables, no están preparados para lo que cueste detenerlos. Dudan, muestran misericordia, luchan limpio, y mueren. Así que te ofreciste voluntaria para este matrimonio, dijo Lyra, comprensiva. Amaneciendo. Conociste a los Rotkar. Atacaría esta frontera eventualmente. Sabías que te necesitarían aquí. Sí, no podía entrenar a nuevos operadores del Escuadrón Fantasma, pero podía posicionarme donde hago el mayor bien. Cuando pidieron voluntarios para el matrimonio político, supe que era mi oportunidad. Sonrió con amargura.
Lamento que te hayas quedado conmigo. Te merecías algo mejor que un arma rota fingiendo ser un hombre. Lyra se acercó a él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Te equivocas en algo. Hake, no estás fingiendo ser un hombre. Eres un hombre. Uno que tomó decisiones imposibles para proteger a otros. Lo que vi en esas transmisiones de seguridad no era un monstruo. Era alguien que se preocupaba tanto por salvar a la gente que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo para hacerlo. No lo entiendes, dijo con voz áspera. Cuando lucho, no siento nada. Ni miedo, ni ira, nada. Me vuelvo frío, calculador. Mato sin dudarlo ni arrepentirme. Eso no es humano, Lyra. Eso no es normal. Tal vez no. Pero cuando cesó la lucha, fuiste a la enfermería a revisar a tus marines heridos. Sabías todos sus nombres. Sostuviste la mano de un soldado moribundo hasta el final. Yo también lo vi. Hake, lo sientes todo. Simplemente aprendes a encerrarlo cuando lo necesitas para funcionar. Eso no te hace menos humano. Te hace fuerte. Hake la miró como si hablara un idioma que él no entendía. ¿De verdad lo crees? Yo sí. Ella tomó su mano, la de las cicatrices. He estado pensando en lo que dijiste el día de nuestra boda, sobre hacer lo que sea necesario. Creí entenderlo, pero no. No hasta que te vi luchar. Te convertiste en lo necesario para salvar esta estación. Y sí, es aterrador. Pero también es la razón por la que cientos de personas siguen vivas. Antes de que Jai pudiera responder, el sistema de comunicación de la estación cobró vida. Comandante Morrison, Princesa Kate, preséntense en la sala de conferencias principal de inmediato. Prioridad 1. Se miraron. El momento se rompió. Deberíamos irnos, dijo Hake. La sala de conferencias estaba abarrotada cuando llegaron. La almirante Chen Wei presidía la mesa con el rostro sombrío. El capitán de Noche Teren estaba allí junto con varios oficiales superiores. Pero lo que llamó la atención de Lyra fue la mujer vestida de civil que estaba junto a la almirante. Tenía el porte de un soldado a pesar del atuendo y sus ojos reflejaban la misma fría evaluación que el LR había aprendido a reconocer en Hake. Comandante Morrison, Princesa Kate, gracias por venir pronto. La almirante Chen Wei le hizo un gesto a la mujer. Les habla la almirante Patricia Grant, de Inteligencia Humana. Tiene información que ambos necesitan escuchar. Grant dio un paso al frente y colocó un chip de datos sobre la mesa. Lo que voy a decirles es información clasificada al más alto nivel. Comandante Morrison, ya sabe algo de esto. Princesa, la estamos leyendo debido a su cargo y porque, francamente, ya no tenemos tiempo para sutilezas diplomáticas. Activó una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes que mostraban las formaciones de vehículos ROT, pero con nuevos datos superpuestos. El ataque de hace 3 días no fue una incursión estándar. Nuestro análisis muestra que fue una acción de sondeo, poniendo a prueba nuestras defensas y capacidad de respuesta. Los Rotar han estado reuniendo fuerzas en el espacio oscuro, más allá de nuestros sensores. Calculamos que están preparando una fuerza de asalto principal de 3 a 5 veces mayor que la que nos atacó antes. La sala quedó en silencio. Theon habló primero. Eso no es posible. Ni siquiera el coche Drat tiene esas cifras. Ahora sí, dijo Grant con frialdad. Llevan meses consumiendo colonias exteriores, convirtiendo biomasa en más guerreros. Y todos vienen a esta estación. ¿Por qué aquí?, preguntó Lyra. Hay estaciones más grandes, posiciones mejor defendidas. Porque esta estación representa la alianza entre la humanidad y el Imperio Velcari, dijo Hake en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. Destruirnos aquí. Demostrar que la alianza no puede proteger su propia ubicación simbólica y quebrantar la voluntad política de continuar la guerra. Es un objetivo estratégico. Grant asintió. Exactamente. Lo que me lleva a por qué estoy aquí. Miró directamente a Hake. Necesito reactivar los protocolos del Escuadrón Fantasma. Tenemos otros 3 exoperadores dentro del alcance. Los traeré aquí. El rostro de Hake se quedó inexpresivo. No, comandante. Dije, no. La voz era dura. Desmantelaste el programa. Dijiste que lo que hicimos fue poco ético. Que crear soldados como nosotros estaba mal. No puedes simplemente decidir traernos de vuelta cuando te convenga. Puedo cuando la alternativa es perder esta estación y posiblemente todo este sector, replicó Grant. Sabes lo que viene, Hake. Sabes lo que se necesita para detenerlo.
Un operador del escuadrón fantasma mantuvo la posición hace 3 días. 4 de nosotros podríamos ganar esta batalla o 4 podríamos ceder. Hake dijo, no somos máquinas, almirante. Somos personas que aprendemos a desconectarnos de nuestra humanidad para hacer un trabajo. Algunos podemos recuperarnos de eso, otros no. Me estás pidiendo que vea cómo mis hermanos y hermanas se destruyen a sí mismos. La almirante Cheney habló. Hake, no te pediría esto si hubiera otra opción. Pero has visto las cifras. Necesitamos todas las ventajas posibles. Hake cerró los ojos un momento. Al abrirlos, Lyra vio resignación en ellos. Bien, tráelos. Pero quiero que conste que me opongo. Anotado, dijo Grant. Llegarán en 2 días. Aproveche el tiempo para prepararte lo mejor posible porque cuando regrese el coche Drat, vendrán con todo lo que tienen. La reunión se disolvió poco después. El LRA siguió a Hake por el pasillo. Caminaba rápido, intentando escapar, pero ella lo alcanzó. Hake, espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. No quiero hablar de esto. ¡Qué lástima! El LRA se colocó delante de él, obligándolo a mirarla. No estás solo en esto. Ahora me tienes a mí. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. No sabes lo que dices. Cuando llegue mi equipo, cuando estemos todos en el mismo lugar, se pondrá feo. No se nos da bien estar con gente normal. No se nos da bien ser normales. Punto. Entonces también me ocuparé de eso. Lyra le tomó ambas manos. Me casé contigo por deber, Hake, pero en algún momento del camino, eso cambió. Ahora te veo, al verdadero tú. Todo. El soldado, el arma, el hombre que tiene pesadillas y aún se levanta cada mañana para proteger a los demás. Y no voy a alejarme de eso. Por primera vez desde que lo conocía, el control de Hake se quebró. Sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo dejar entrar a alguien? Yo tampoco, admitió el LRA. Lo resolveremos juntos. Después de que sobrevivamos a lo que viene, Hake la atrajo hacia sí, abrazándola fuerte. Se quedaron así en el pasillo. 2 personas de mundos diferentes, unidos por el deber, pero eligiendo ser algo más. Afuera, las estrellas brillaban frías y distantes. Y en algún lugar de la oscuridad, los Rothkar se acercaban. Los 2 días pasaron demasiado rápido. Lyra vio a Hake volverse más retraído a medida que se acercaba la hora de llegada. Las paredes que había empezado a bajar volvían a levantarse pieza por pieza. No lo presionó, entendiendo que se estaba preparando para algo difícil. Cuando la nave de transporte finalmente atracó sin el guardián del puesto, insistió en estar allí con él. La esclusa de aire se abrió y 3 personas entraron. Lyra supo de inmediato que eran los antiguos miembros del equipo de Hake. Todos tenían esa misma cualidad, esa misma quietud vigilante que los distinguía. Una mujer alta con cabello corto y oscuro y una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Un hombre de hombros anchos que se movía con una gracia sorprendente para su tamaño y un hombre delgado y fibroso cuyos ojos no dejaban de escudriñar su entorno. Hake se puso firme, luego se relajó con algo que parecía casi alivio. Kate, Marcus, Lee, ha pasado mucho tiempo. La mujer, Kate sonrió, pero no llegó a sus ojos. 3 años desde que estuvimos todos juntos. Te ves bien, Hake, establecido y casado, dijo Marcus, mirando a Lyra con abierta curiosidad. Nunca pensé que vería el día. Esta es mi esposa, la princesa Lyra Kate, dijo Hake. Y Lyra escuchó el sutil énfasis en la palabra esposa. No solo su socio político, sino su verdadera esposa. Lyra, estos son los mejores soldados que he conocido. Kate Sullivan, Marcus Webb y Lee Chen. No son parientes del almirante, añadió Lee con una leve sonrisa. Me preguntan eso mucho. Es un honor conocerte, dijo Lyra, y lo decía en serio. Lo que sea que estas personas hayan pasado, lo que sea que se hayan convertido, lo hicieron para proteger a los demás. Eso merecía respeto. La reunión de equipo que siguió fue diferente a todo lo que Lyra había presenciado. El almirante Grant se sentó. La inteligencia se detallaba. Los sensores de largo alcance finalmente habían detectado la flota Dratar. 50.000 naves biológicas, 7 naves colmena y lo que parecía un nuevo tipo de nave que nunca antes habían visto. El asalto principal se produciría en menos de 48 horas. No podemos ganar esto de forma convencional, dijo el almirante Cheney sin rodeos.
Incluso con refuerzos, nos enfrentamos a una aniquilación total en 6 horas tras el combate, así que no luchamos de forma convencional, dijo Kate. Su voz era fría y clínica. Les damos un objetivo irresistible y lo convertimos en una trampa. Jake se inclinó hacia adelante, estudiando las pantallas tácticas. Hablas de cebo, algo lo suficientemente valioso como para que lo descuiden todo para tomarlo. La propia estación, retumbó Marcus. Evacuamos a todos los que podamos. Solo la tripulación mínima. Que parezca que apenas resistimos. Cuando se abalancen para rematarnos, detonaremos los núcleos de los reactores. Teren se puso de pie de un salto. Es una locura. Esta estación representa 1 billón de créditos en infraestructura. El costo político por sí solo será menor que perder todo el sector. Jake lo interrumpió. Su voz era plana, impasible. Había vuelto a caer en ese frío lugar. Ese donde hacía cálculos imposibles. ¿Cuántos núcleos de reactor podemos sobrecargar? Los 6. Dijo Lee. Si los conectamos en cascada correctamente, la explosión será lo suficientemente grande como para destruir la mayor parte de su flota. Todo lo que sobreviva estará dañado y desorganizado. Y la flota de refuerzo puede limpiar a los supervivientes. Terminó Kate. Es sucio. Es caro, pero funciona. El almirante Chen Wei los miró a cada uno por turno. ¿Entienden lo que proponen? Están hablando de convertir esta estación en la bomba más grande jamás creada. El momento tendría que ser perfecto. El coche Drott tendría que estar completamente comprometido antes de que la detonemos. Alguien tiene que quedarse atrás para activarla, dijo LR en voz baja, y todos se giraron para mirarla. Alguien tiene que esperar hasta el último momento posible para asegurarse de que funcione. 4, dijo Jake. El escuadrón fantasma se queda. Mantenemos la estación hasta que llegue el coche Drott, donde los necesitamos. Luego la volamos. ¿Y cómo escapan?, exigió Teren. No lo haremos, dijo Marcus simplemente. Esa es la misión. Mantener y detonar. Sin extracción. La sala estalló en protestas. Pero Lyra observó el rostro de Jake y solo vio aceptación en él. Supo desde el momento en que se propuso el plan que así terminaría. Para eso él y su equipo habían sido creados. Ese era su propósito. No, dijo Lyra, su voz cortando el ruido. Tiene que haber otra manera. No la hay, dijo Jake, y sus ojos se encontraron con los de ella. Había tristeza allí, arrepentimiento, pero también certeza. Esto es lo que hacemos. Lyra, para esto fuimos creados. No lo aceptaré. Se puso de pie, mirando a todos en la sala. Estás pidiendo que mueran estas 4 personas porque te conviene. Porque resuelve tu problema, pero no son armas que puedas tirar. Son personas. Kate habló con voz suave. Princesa, apreciamos el sentimiento, pero Jake tiene razón. Este es nuestro trabajo. Sabíamos cuando nos alistamos en el escuadrón fantasma que algún día nos pedirían hacer algo así. Lo aceptamos hace mucho tiempo. Yo no, dijo LR con ferocidad. Jake, me dijiste que te convertiste en lo que eres para proteger a la gente. Bueno, soy gente y te digo que tiene que haber una mejor manera. El almirante Grant mostró otra pantalla. Hay una posibilidad. Si pudiéramos transmitir los códigos de detonación con retraso, el escuadrón fantasma podría llegar a las cápsulas de escape de emergencia a tiempo. El radio de explosión es calculable. Si despegan en el momento justo, podrían lograrlo. ¿Podría?, dijo Lee. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia? 20%. Quizás menos, dependiendo de cómo se posicione el coche Drott. 20% es mejor que 0, dijo Lyra. Tomamos esa opción. Jake negó con la cabeza. Demasiado riesgo. Si el tiempo se desvía incluso por segundos. El coche Drott escapó del radio de explosión. No podemos permitirnos perderte, interrumpió Lyra. Se movió para pararse frente a él. ¿Alguno de ustedes, Jake? Dijiste que el escuadrón fantasma se disolvió porque lo que te hicieron fue poco ético. Enviarte a una misión suicida cuando hay una alternativa es igual de poco ético. Mereces una oportunidad de vivir. Algo cambió en la expresión de Jake. El frío cálculo vaciló, y vio al hombre debajo, el que estaba tan cansado de ser un arma. Si fallamos la ventana, ustedes no, dijo con absoluta certeza. Son del escuadrón fantasma. No fallan. Kate rió. Esta vez fue una risa de verdad. Me cae bien, Jake. Tiene fuego. La princesa tiene razón. El almirante Cheney dijo,
Programamos los códigos para la detonación remota. El escuadrón fantasma controla la estación y llega a las cápsulas de escape. Es la mejor opción que tenemos. La evacuación comenzó de inmediato. Durante las siguientes 36 horas, miles de personas abandonaron la estación en naves de transporte. Primero los civiles, luego el personal no esencial. El contingente Belcari discutió sobre irse, pero Lyra usó su autoridad real para ordenarles que subieran a las naves. Solo quedaba la flota de refuerzo, que mantenía su posición a 3 horas luz de distancia, y una tripulación mínima de voluntarios. Lyra se negó a evacuar. Había tomado su decisión, y ni siquiera los argumentos de Hake pudieron convencerla. Se quedaría en el centro de mando con la almirante Cheney, supervisando la batalla y manteniendo la comunicación con el equipo del escuadrón fantasma. Era lo mínimo que podía hacer. La noche antes de la llegada del Drotkar, Hake la encontró en sus aposentos. No habían dormido allí en días, demasiado ocupados con los preparativos. El espacio se sentía extraño ahora, como un recuerdo de otra vida. «Deberías estar en un transporte», dijo, pero no había fuerza en sus palabras. «Tú también deberías», respondió ella, «pero ambos tenemos nuestros deberes». Se acercó y ella vio que su control se resquebrajaba. Las paredes seguían en pie, pero se veían grietas. «Lyra, si esto sale mal», lo besó. Fue su primer beso de verdad. Desesperado, feroz y lleno de todo lo que no se habían dicho. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «No saldrá mal», ella dijo. «Vas a mantener esa estación, volar el vehículo Drot y llegar a esas cápsulas de escape. Entonces volverás a mí y averiguaremos qué pasa después». «Juntos, juntos», repitió, como si la palabra le fuera desconocida. Luego la besó de nuevo, esta vez con más ternura. «Necesito que me prometas algo. Si no regreso, no lo hagas. Lyra, por favor. Si no regreso, no dejes que hagan más como yo. No dejes que traigan de vuelta al escuadrón fantasma. Prométemelo». Lo miró a los ojos y vio la súplica en ellos, la desesperada esperanza de que su sacrificio significara algo. «Lo prometo. No más escuadrón fantasma. No más convertir a la gente en armas». «Gracias». La abrazó y, por primera vez desde que lo conocía, Hake Morrison se permitió ser vulnerable. Pasaron la noche juntos, sin hablar, simplemente estando presentes el uno con el otro. Dos personas enfrentando un futuro incierto, eligiendo encontrar consuelo en la conexión. A la mañana siguiente, los sensores se activaron. El coche Drot había llegado exactamente como se predijo. 50.000 bionaves descendieron del hiperespacio, rodeando la estación en una esfera de muerte. Las naves colmena se quedaron atrás, enormes y palpitantes de vida orgánica, dirigiendo su enjambre con la coordinación de su mente colmena. Hake se puso la armadura de combate completa, comprobando sus armas con precisión metódica. Kate, Marcus y Leia hicieron lo mismo. Realizaron sus preparativos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Eran soldados que habían aceptado la muerte hacía mucho tiempo, pero Lyra ahora veía la diferencia. Tenían esperanza. El 20% no era mucho, pero era algo por lo que luchar. Escuadrón fantasma. La voz del almirante Cheney llegó por el sistema de comunicación. «Está autorizado a iniciar operaciones. Mantenga esa estación el mayor tiempo posible y luego salga de ahí. Es una orden». «Sí, señora», respondió Hake. Se giró hacia Lyra por última vez. «Nos vemos pronto». «Más les vale», dijo, forzando la voz. Entonces se marcharon, avanzando hacia sus posiciones en toda la estación. La tripulación mínima ya se había retirado a posiciones fortificadas cerca del centro de mando. El resto de la estación estaba vacía. Una nave fantasma a punto de convertirse en una tumba para sus enemigos. El coche Drad atacó con una fuerza abrumadora. Habían aprendido de primer asalto, adaptado sus tácticas, pero se enfrentaban a algo a lo que no podían adaptarse con la suficiente rapidez. 4 operadores del escuadrón fantasma luchando en un terreno que habían preparado. Sin nada que perder y todo por demostrar, Lyra observó a través de las cámaras de seguridad cómo Hake y su equipo convertían la estación en un campo de batalla. Usaron cada truco, cada ventaja, cada pieza de conocimiento que habían adquirido durante años luchando contra el enjambre. El coche Drot entró en tropel, llenando pasillo tras pasillo, y murió por miles. Pero seguían llegando, siempre más, siempre presionando hacia adelante.
Impulsado por la inexorable orden de la mente colmena de consumir y destruir, el equipo del Escuadrón Fantasma retrocedió sección por sección, atrayendo al enjambre más adentro de la estación. Lo están comprometiendo todo. El almirante Grant informó desde el centro de mando. Las 7 naves colmenas se están moviendo a corta distancia. Hazlo ahora, instó Theon. Volatiliza la estación ahora mientras los tenemos. Todavía no. La voz de Hake llegó, tranquila, a pesar de los sonidos de batalla de fondo. No están lo suficientemente unidos. Los necesitamos más cerca. Las manos de Lyra se aferraron a la barandilla mientras observaba la pantalla táctica. El coche Drat se estaba extendiendo por la estación como un virus, pero las naves colmena aún se contenían ligeramente. Si detonaban ahora, al menos 2 escaparían. Tenían que esperar. Los minutos se hicieron eternos. El equipo del Escuadrón Fantasma se encontraba en su posición de repliegue final. A solo 3 pasillos de la bahía de cápsulas de escape, el Drotkar presentía la victoria y presionaba con más fuerza. Hake dijo, actúenlo ahora. El almirante Chen Wei introdujo los códigos. En todas las pantallas, las luces de advertencia parpadearon mientras los núcleos de los reactores iniciaban su secuencia de sobrecarga. 60 segundos para la detonación. Vamos, 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 gritó Hake, y Lyra observó a los 4 operadores correr hacia las cápsulas de escape. El vehículo Drat se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó perseguirlos, pero era demasiado tarde. El equipo del Escuadrón Fantasma llegó a las cápsulas, se selló y despegó. 50 segundos. Las cápsulas estaban fuera de la estación, alejándose a máxima aceleración. Pero las naves colmena también se movían, comenzando a retirarse mientras su mente colmena percibía la trampa. 40 segundos. No lo lograrán, susurró alguien. 30 segundos. Las cápsulas de escape eran pequeños puntos en la pantalla que huían de la estación. El enjambre de vehículos Drat era una nube oscura que rodeaba la instalación y comenzaba a retirarse. 20 segundos. Vamos, susurró Lyra, con la mirada fija en la pantalla que mostraba la cápsula de Hake. Vamos. 10 segundos. Las cápsulas cruzaron el umbral mínimo de distancia de seguridad. Apenas 5 segundos. Toda la estación se iluminó con más intensidad que un sol. 6 núcleos de reactor detonando simultáneamente, activados por una cascada sobre cargas, liberando energía equivalente a una docena de armas nucleares. La onda expansiva se expandió a velocidades relativistas, consumiendo todo a su paso. La flota Drakkar simplemente dejó de existir. 50.000 bionaves se vaporizaron en un instante. Las 7 naves colmena atrapadas en el centro de la explosión fueron destrozadas a nivel molecular. Fue la mayor victoria táctica contra los Drotkar en la historia de la humanidad, y 4 cápsulas de escape que navegaban al borde de la onda expansiva se tambalearon por el espacio, maltratadas pero intactas. «Tengo señales de baliza», gritó un oficial. «Las 4 cápsulas están transmitiendo». Lo lograron. El centro de mando estalló en vítores, pero Lyra simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que sintió que llevaba días conteniendo. Lo había logrado. Todos lo habían logrado. La flota de refuerzo avanzó, asegurando la zona y recuperando las cápsulas de escape. Pasaron 3 horas antes de que extrajeran al equipo del Escuadrón Fantasma y verificaran que estaban vivos y relativamente ilesos. 3 horas durante las cuales Lyra se paseó por el centro de mando como un animal enjaulado, incapaz de calmarse hasta que escuchó su voz. Aquí el comandante Hake Morrison al puesto de mando de los guardianes. Misión cumplida. El Escuadrón Fantasma regresa a casa. Lyra rió y lloró al mismo tiempo, sin importarle quién la viera. La almirante Cheney sonrió y le puso una mano en el hombro. «Es un buen hombre». «¿Tu esposo?» «Sí». Lyra asintió. «Lo es». Cuando la nave de transporte atracó y Hake cruzó la esclusa de aire, aún con su armadura maltratada, Lyra corrió hacia él. La atrapó, levantándola del suelo, sosteniéndola como si fuera lo único real del universo. «Te dije que volvería», murmuró contra su cabello. «Un 20% de probabilidades», dijo ella, apartándose para mirarlo. Su rostro estaba magullado, cortado, exhausto y sonriendo. Sonriendo de verdad. «Te acercaste demasiado». «Sí», asintió. «Lo hice». Kate, Marcus y Lee estaban detrás de él, con aspecto igual de maltratados y de estar igual de vivos. Todos lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido.
En los días siguientes, al hacerse evidente la magnitud de la victoria, algo cambió en la flota. Los Velcari dejaron de mirar a los humanos con despectiva superioridad. Habían visto a 4 soldados contener a un ejército y destruir una flota. Habían presenciado a humanos sacrificarlo todo, incluyendo una estación de 1 billón de créditos, para ganar una batalla que debería haber sido imposible de ganar. Lyra estuvo junto a Hake durante la ceremonia de entrega de medallas, observando cómo el almirante Cheney colocaba condecoraciones al equipo del Escuadrón Fantasma. Las medallas parecían insuficientes para lo que habían hecho, pero el respeto en cada mirada lo compensaba. Más tarde, en los reducidos espacios de la nave de mando temporal que servía de base hasta que se pudiera construir una nueva estación, Hake y Lyra por fin tuvieron un momento a solas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella. Estaban sentados en el borde de su litera, con los hombros tocándose y las manos entrelazadas. No lo sé, admitió Hake. He pasado 15 años siendo soldado, siendo un arma. No sé ser otra cosa. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Lyra. Cumpliste tu parte del trato. Protegiste a la gente. Ganaste la batalla. Ahora es hora de aprender a vivir de nuevo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un esposo que esté aprendiendo a ser humano de nuevo? Lyra se giró para mirarlo de frente. No me casé con una deidad de la batalla, Hake. Me casé con un hombre valiente, dañado e imposible que se convirtió en algo terrible porque se preocupaba demasiado por proteger a los demás. Y sí, eso es exactamente lo que quiero. Hake la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. No sé si puedo hacer esto. Sé normal. Quédate en paz. No tienes que ser normal, dijo. Solo tienes que estar aquí conmigo. Es suficiente. Juntos, susurró, la palabra surgiendo con más facilidad esta vez. Juntos, asintió. Afuera, las estrellas brillaban brillantes y limpias. La amenaza de Hrothgar se había roto, al menos por ahora. La alianza entre la humanidad y los Velcari se había forjado con fuego y había demostrado ser sólida, y 2 personas de mundos diferentes, unidas por el deber, habían decidido convertir una situación imposible en algo real. La guerra no había terminado. Quizá nunca terminara del todo, pero por ahora tenían paz. Se tenían el uno al otro. Y a veces, pensó el R.A. mientras se dormía en los brazos de Hake, esa era la victoria que importaba.